con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Orar con el Corazón, que se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana por Facebook Live. Y ya, si no lo puedes escuchar en vivo, pues te recomiendo que lo escuches en diferido cualquier día de la semana. Buenos días, Padre Manuel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Tenemos al gran invitado, el Padre Manuel Díez, y Legionario de Cristo, que nos viene a dar un tema muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que se supone nos recogemos un poquito más. Pero bueno, antes de empezar, ¿le gustaría iniciar con una oración, Padre? Claro que sí, perfecto. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos la gracia de que vengas a nuestras mentes, que ilumines, que abras nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz, que hagas dócil nuestro corazón para poder acogerlo y que nos des la fortaleza para recibirlo y hacerlo fructificar en nuestra vida. Y pedimos esto por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Bueno, hemos puesto este tema que el Padre Manuel propone, que es la contemplación ignaciana, siendo, Padre, pues que la contemplación es, no nada más es ignaciana, Sí, claro. Digamos que en nuestro bagaje cultural de la Iglesia Católica tenemos un gran abanico de santos que han hablado sobre la contemplación, Así es. que incluso lo han dejado por escrito. Sin embargo, el método método si se le puede llamar, que ha dejado propuesto San Ignacio de Loyola es maravilloso. Sí. Y es muy didáctico. Sí, sin duda. Para mi gusto es muy didáctico y eso lo hace un poquito más aterrizable para estos tiempos. Sí. Y bueno, Padre, ¿qué nos puede decir usted sobre esta maravillosa oración que es la oración de contemplación, que yo le digo que es como el cumbre de la oración? Sí. Bien, Cristi, antes de empezar, primero muchas gracias por la invitación, de verdad, lo agradezco mucho y le pedimos pues al Señor que haga fructificar este encuentro. Estaba tratando de imaginarme como a qué audiencia podríamos hablar para presentar este tema, que se puede presentar desde académicamente hasta como un método nada más, y quería pensar en jóvenes que están buscando a Dios, ¿sabes? Como que tienen esa sed de Dios, que están sedientos de Dios y no saben cómo hacerle bien, ¿va? O aquellos jóvenes, por ejemplo, que están estancados en su vida espiritual, que siempre han sido cristianos, que siempre han estado ahí y sienten que ya no están avanzando. Entonces creo que la contemplación puede ser como algo que va a ayudar a desatorar o a potenciar, a dar un empuje muy fuerte a la vida espiritual, porque es una opción no siempre conocida y es sumamente sencilla y con frutos increíbles, ¿no? De hecho, Padre Manuel, yo he notado en estos tiempos como que hay mucha distracción o como que los jóvenes a veces, como no conocen estas propuestas de oración cristiana, católica, que nosotros deberíamos de conocer a una cierta edad de nuestra vida espiritual, y como que de repente se van por otros lados porque Sí. ahorita está como muy de moda esas palabras de meditación, etcétera. Me gusta decirlo porque desde el inicio de este tipo de este programa que hicimos, que empezamos el año pasado, esa es la intención de Claro. de este programa, que se dé a conocer realmente cuál es la contemplación cristiana, la meditación cristiana, porque ya está, digamos, el tesoro y a veces no lo hemos explorado. Sí. Y eso hace que busquemos por fuera lo Claro. que ya tenemos. Sí, creo que Y eso es algo súper importante. puede ser como si fuéramos, no sé, a un parque de diversiones. Y lo único que te fijaras, la vivencia de la fe, creo que puede ser eso. El único que te dijeran es todo lo que no puedes hacer en el parque de diversiones. Exacto. Entonces no te puedes meter al agua, no puedes gritar, no puedes dañar a los demás, no puedes aventarte a los juegos, tienes que hacer fila, no puedes. Entonces te pones a ver todas las reglas, todos los no, y no ves todo lo que sí puedes hacer y para lo que está hecho el parque de diversiones, ¿no? Entonces en la iglesia, típico, podemos empezar todos los mandamientos, todo lo que está mal, todo lo que la iglesia dice que no,
pero hay muchísimas cosas que la iglesia te da, o sea, que Cristo a través de la iglesia te da, y que sobre todo eso para lo que está hecho, y que si no lo vivimos, pues nos lo estamos perdiendo, ¿no? ¿A qué fuimos? Sí, pero, y también no muchas personas lo hacen, lo predican, y por eso se me hace importante que usted nos dé este tema muy importante. Vamos Padre, adelante. Pues bien, creo que en la vida espiritual de cualquier persona hay un camino que vamos siguiendo casi natural. La mayoría empezamos con la oración vocal, ¿no? Como cuando somos niños y nuestros papás dicen en la noche antes de dormir, mira, vamos a rezar al angelito de tu guarda, ¿no? Y ven, angelito de mi guarda, mi dulce. Y ahora una oración a la Virgen y tal, y te persignan y te dan un beso y te duermes, ¿no? O podemos tal vez, hay familias que tienen la costumbre de rezar el rosario, y el rosario se vuelve un momento de unión familiar, ¿no? Juan Pablo II decía que la familia que reza unida, permanece unida. Y entonces lo rezan. Y es parte de la oración vocal que forma nuestra vida. De hecho, algo que sucede mucho es que cuando le preguntas a alguien, ¿y tú rezas? La persona dice, sí, un Padre Nuestro todas las mañanas, ¿no? Uh-huh. ¿Y es rezar? Claro que rezar, pero es una parte de la oración, ¿no? Como una faceta. Una cosa curiosa es que la oración vocal nunca nos va a abandonar en la vida. Uh-huh. Recuerdo que cuando, en un libro de el cardenal Bantuán, él estuvo preso 11 años con un trato, más de 10 años con un trato tremendo, y llegó un momento en que no lograba rezar ni siquiera el Padre Nuestro, nada, no lograba rezar nada, y por pues la situación en la que se encontraba. Y entonces empezó a decir, Javier, aquí está Jesús, Javier, aquí está Jesús, Javier, aquí está Jesús. Y es una oración vocal, uh-huh, repetida, que no sabía qué podía hacer y todo, y hasta que un momento le contestó, Jesús, aquí está Javier. Perdón, al revés. Jesús, aquí está Javier, Jesús, aquí está Javier, y en un momento le contestó al revés, Javier, aquí está Jesús. Perdón, ahí lo dije todo al revés, pero esa es la idea. Sí. Entonces la oración vocal, todos empezamos ahí y realmente nunca vamos a pasar. Hay gente que empieza a rezar un poco más y empiezan, por ejemplo, con la Lectio Divina. Y la Lectio Divina tiene sus 4 pasos importantes, a veces 5, depende cómo lo interpretes, y es un poco muy estructurada, pero bien, ya es mucho más variada, ¿no? La gente que reza un poco más y, por ejemplo, va a ejercicios espirituales o les dirigen la oración y todo, suele hacer oración mental. Y aquí empieza a ponerse todo más interesante, ¿no? Porque, pues, es una oración en donde usas, San Ignacio diría, sus 3 facultades, ¿no? O la misma Santa Teresa también habla de este tipo de oración mental, ¿ok? En la cual, pues, empiezas sobre todo a meditar, ¿no? Sobre la escritura, ¿no? Y empiezas, por ejemplo, en el pasaje de la parábola del buen samaritano. Jesús cuenta que iba bajando un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿no? Y entonces, pues, es un hombre que está en Jerusalén, y que significa la ciudad santa, que significa el lugar donde está el templo, la santidad, y ves que se va alejando de esto, y va bajando, ¿no? Y dices, bueno, pues es un hombre, que tal vez significa que es un hombre que se está alejando de lo santo y de lo bueno, ¿no? Y dices, pues mira, es un hombre que se está haciendo malo. Y por el camino le pasa una desgracia, y entonces queda medio muerto. Pues claro, porque es un hombre que se está alejando, y entonces al alejarse se aleja de Dios, y entonces cometió errores, y entonces se expuso, y le hicieron mal, y quedó medio muerto. Y bueno, y entonces viene, y vas viendo quién viene, y un sacerdote, y el sacerdote, ¿por qué pasa de largo y no lo ayuda? ¿Me explico? Y vas como desentrañando intelectualmente lo que va pasando, vas tratando de comprender qué te quiso decir Jesús con ese ejemplo. Y está increíble porque conoces lo que Dios te está diciendo en las Escrituras, y son una cosa maravillosa las Escrituras, maravillosa. Digamos, Padre, que entonces en la meditación hay un acto de reflexión que se hace con las 3 facultades, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Pero sobre todo hay la inteligencia. Hay una actividad. Es primordialmente la inteligencia. Okay. O sea, vamos entre la contemplación y la meditación, vamos a estar ahí en el mismo nivel, y se van a conectar, pero hay una sobre la cual te recargas más. En esta meditación te recargas más sobre el entendimiento. Entonces, tratas de como analizar más y todo. ¿Cuáles son los frutos de esta oración? Pues que aprendes muchas cosas. Sí. Sabes, sacas ideas muy buenas, ¿no? Logras quitarte mentiras, logras
ver, o sea, entender cosas, aprendes a ver cómo es Jesús, por lo que dice, por sus enseñanzas, y después puedes decir citas y puedes afirmar cosas. Padre, ahora que menciona esta parte de la meditación, que es previa a la contemplación, y se utiliza realmente esta facultad del alma, que es la inteligencia, el entendimiento, que es tan importante, yo creo, para la formación de la conciencia moral, ¿cierto? Sí, claro. Como que ahorita no hay, de repente hay problemas con la conciencia moral, ya no distingue la gente de ahora qué está bien y qué está mal, ¿no? Como que hay esa parte de entendimiento de en cuanto al evangelio, que también ya llega un momento en que lo traes a tu vida en el sentido de que eso lo hizo el samaritano, esto lo hizo esta persona, y es ahí donde ya entra como, ¿y yo qué he hecho, no? También. Sí, por ejemplo, hay una conciencia que se está formando también. Si vas al Sermón de la Montaña, por ejemplo, vas a tener pues muchos principios de lo que tienes que ser y quiénes son los bienaventurados y quiénes no y qué hay que hacer y todo. San Ignacio de Loyola tiene algunas oraciones en los ejercicios espirituales que es como, perdón por la imagen, pero es como si tomara un hueso y te aventara un hueso. Y tienes que masticarlo y masticarlo. No lo vas a saborear, no sabes qué, pero lo masticas. Y masticándolo te enriqueces, ¿no? Pues un poco así es la meditación. Sí. Puedes rumiar un concepto y de tanto rumiarlo, pues lo comprendes, ¿no? Por ejemplo, lo haces tuyo, real. Una forma como Dios nos puede hablar porque Dios no te ata las reglas, ¿no? Pero una forma como nos puede hablar en la meditación es con luces. Entonces te hace entender algo que intelectualmente que dices, mira, claro, es así. Entonces Dios te da luces en la meditación, ¿okay? En la oración mental, la oración de las 3 facultades, más hacia el entendimiento. ¿Okay? Sí. Entonces en la meditación siempre vamos a hacer uso de alguna manera, aunque sea de a nivel intelectual, de algún pasaje bíblico, tal vez algún libro espiritual. En el Catecismo de la Iglesia Católica siempre nos habla que en la meditación se echa mano, claro, de algún algo ya escrito, ¿no? Sí, claro. Es importante eso porque es sobre eso que vamos a hacer esa reflexión. Sí, es como si te ayudara a calentar motores, ¿no? Porque empezar en seco es más difícil, entonces sin duda partir del Evangelio es lo que les recomiendo siempre. Aunque tengan una idea de la que quieran hablar con Jesús, aunque quieran, toquen el Evangelio en algún momento porque purifica mucho todo el ambiente de oración, ¿no? Claro. Pero un libro puede ayudar mucho, un libro de los santos puede ayudar mucho, un libro sobre algún tema en específico. Hay libros que pues explican el Evangelio y entonces te ayudan ya a meditar. Exacto, ya está más digerido. Y claro, entonces es más fácil entrar, ¿no? Por ahí está la frase de que te puedes poner en la espalda de los gigantes como para ver más lejos, para no empezar desde el principio. Sí, en los hombros de los santos, ¿verdad? Y ver más hacia adelante. Padre, me quiero ir un poquito para atrás. Sí. Antes de la meditación todavía no llegamos a la contemplación. Algo que usted sugiera para iniciar, como algo preparatorio. También no sé si San Ignacio lo propone, algo para entrar en contexto, porque muchas veces es muy difícil. Al inicio de la oración. Al inicio de la oración, no sé, me viene a la mente ahorita, hay algunas técnicas que el padre Ignacio Larrañaga recomienda, ¿no? Santa Teresa también habla de recoger los sentidos, etcétera. Esa parte que a veces es la que más trabajo cuesta, ¿no? Como que iniciar. Sí. ¿Hay alguna preparación? Cristi, creo que en primer lugar se trata de reconocer la necesidad de que Dios te está tratando de hablar en tu vida. Ojalá lográramos hacer eso. Y con eso también buscar la materia de lo que quiero rezar. Porque hay veces que gente con buena voluntad dice, bueno, voy a empezar a rezar la Biblia. Voy a leer toda la Biblia. Y entonces van leyendo cosas buenas, pero que tal vez no es lo que necesitan en ese momento. Sí. Entonces, ojalá puedan tener quien nos aconseje. Pero si tú ves que, por ejemplo, pues me he sentido muy traicionado, ¿sabes? Me siento traicionadísimo. Entonces, pues piensa, ¿en qué momento Jesús en el Evangelio fue traicionado? Y te vas a buscar un pasaje en donde Jesús fue traicionado, ¿no? Y puedes ver la última cena. Por ejemplo, cuando Judas está cenando con él y le dice, alguno de ustedes me va a traicionar y todo. Y empiezas a meditar sobre eso.
pero tienes el Evangelio, tienes un tema del que Dios te está hablando en tu vida diaria, y le dices, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, Jesús, ¿qué hiciste? ¿Por qué no lo corriste ¿Por qué si tú lo sabías? ¿Por qué actuaste así? Y él estaba consciente, y él cómo le estaba viviendo, y él tal. Y empiezas a reflexionar sobre qué estaba pasando en ese momento. ¿Qué quiero decir? Cuando tú lo haces tuyo, es una necesidad para ti, y entonces es más fácil que entres. Claro. Que si te vas a ver en Bienaventurados los pobres, cuando en este momento, pues, mi mamá está muriendo y no me habla para nada, ¿no? ¿Me explico? Sí, que tienes una necesidad sí, o me cortó actual. mi novia y tal, y de qué, bueno, sí puedes ser pobre porque no tienes novia, pero no es sí es lo que necesitas en ese momento. Y la parte interesante es que la escritura siempre está viva, entonces siempre te va a dar una respuesta para lo que necesitas escuchar, pero hay que confiar. Ok, entonces como algo preparatorio es partir de la propia necesidad. Sí. Y el evangelio la cita que vamos a utilizar para entrar en la meditación. Si es un libro, que sea un libro que te haya recomendado, que sea pues de lo más cercano a la vida de los santos, a la espiritualidad de los santos, para no arriesgarte. Sí, apegado a la fe ortodoxa. Bueno, correcta, por así decirlo, porque hay mucho libro ahorita. Y también ¿cierto? Porque hay cosas que, no sé, hablando del parque de diversiones, por ejemplo, con esta imagen del día, es como quedarte afuera del parque y te enseñan el parque por fuera, y hay santos que te hacen entrar inmediatamente al parque. Me encanta. ¿Me explico? Eso. Entonces, mientras más pues espiritual sea, es más probable que te lleve al juego más divertido del parque. Pues muéstranos el juego más divertido, padre. Bueno, entonces dijimos que el camino era oración vocal, después empiezas con la oración de las 3 facultades, sobre todo oración mental, que es muy activa, ¿ok? Requiere mucho trabajo de la persona que lo reza, ¿no? Decíamos la vez pasada, sacar agua del pozo, ¿no? Sí. Entonces, tienes tu huerto, sacas agua y vas a regar tu huerto, pero implica mucho trabajo. Aunque Dios, dependiendo de tu vida espiritual, pero te va a hacer sentir que está ahí, te va a dar ideas, te va a dar luces, te va a hacer sentir cómodo, generalmente. Cuando esta oración se acaba, ¿ok? Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ya llevas mucho tiempo en esta oración, pero incluso si no la has experimentado, puedes balancear un poco y empezar a hacer más hacia otras facultades, ¿no? Por ejemplo, acá era pensar más. En esta oración de contemplación vamos a empezar a tratar de sentir más. ¿Okay? Y aquí hay un gran reto para todos, sobre todo para los hombres jóvenes, porque a un hombre le preguntas, ¿cómo estás? Y te va a responder, pues bien. Ya, si está muy inspirado, bueno, pues más o menos bien. Pero nos cuesta trabajo decir si estamos pues contentos, tristes, gozosos, alegres, y por qué lo estamos, y en qué medida, y lograr distinguir qué está pasando dentro, nos cuesta mucho. Entonces, sin embargo, vale la pena, así como vas al gimnasio y ejercitas un músculo, pues ejercitar el conocimiento de lo que va pasando dentro. No solo los jóvenes hombres, porque es en general, hay veces que podemos tener una ignorancia de lo que va pasando en nuestros sentimientos, y vale la pena vivirlo. Entonces vamos acercándonos a otro tipo de oración, siempre de recogimiento activo, en palabras de Santa Teresa, o de las 3 facultades, en palabras de San Ignacio, que es la contemplación. Y ahora vamos a entrar. Atención, porque contemplación es una palabra muy usada en la teología espiritual, en la vida de los santos para la oración. Sí. Pero contemplación puede ser el don que Dios te da de sentir su presencia y una unión a Él de modo sobrenatural, lo que Santa Teresa también llamaría una oración de quietud. Y en cambio, en este momento vamos a hablar de la contemplación como un modo activo, ¿no? Todavía tienes que trabajar, todavía tienes que sacar agua del pozo, pero desde otro lado, ¿no? Es como si te tocara conectar mangueras y bombear, ¿saben? Es diferente, pero no es la oración de quietud. Digamos que sería como una contemplación activa y después pasaría a una contemplación pasiva, por así decirlo. Exacto. De hecho, creo, y lo dicen los expertos en este tema, que es como alistarte para ya empezar a hacer la otra oración, ¿no? Okay. Hagan de cuenta que es como si dijeras, ¿qué puede ser? Yo quiero, perdón por el ejemplo, pues
esquiar en nieve, ¿ok? Entonces, la oración de recogimiento activo, la contemplación, como estamos hablando ahorita, es ponerte los esquís, ponerte en la nieve y ponerte listo para ir, ¿me explico? Pero mientras que la otra es caminar por la montaña, pero no listo, sin los esquís puestos, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí es ya, como andar en bicicleta, pues ya estás en la bicicleta, ya estás montado, ya tienes el casco y ya estás listo para que Dios en algún momento te diga, pues vámonos por aquí, ¿me explico? Y ya Él toma el control, que es en la oración de quietud, en la cual Dios ya pues se encarga de tu vida espiritual y te lleva, ¿no? Sí, es donde nos dice también el catecismo de la iglesia, también lo dicen algunos santos beatos como Conchita Cabrera de Armida en su libro de la oración también, que esta oración, que es la más elevada, por así decirlo, es un don. Sí. Bueno, todo es don, pero esta en específico, que es la contemplación, es un don del Espíritu Santo. Exacto. Entonces hay contemplación Pero como te don. pones en disposición. Exacto, Esa, con lo que usted habla de la contemplación activa, exacto. es ponernos así como, Ya, vamos todo a arrancar. listo, ¿sabes? Wow, sí, sí. Es como si dijeras, yo si me no, quiero... no me pongo ni los esquís, Claro. digo yo, no, voy a esquiar, pues ¿cómo? Si no haces lo primero. Es como decir, yo me quiero ganar la lotería, Ajá, ¿ok? o no Que compro es el don. Y entonces acá es comprar pues billetitos de lotería Sí, sí. para ganártela, ¿no? Porque es cierto que Dios te puede hacer que alguien llegue y te regale el billete ganador, porque iba pasando y se le Sí, antojó. sí. Es cierto, Dios lo puede hacer, Claro. pero generalmente tenemos que ayudarle, ¿no? Sí, Y sí. porque aparte nos forma mucho empezar a, así, cuando llega un don de Dios, de poderlo contemplar y estar en unión íntima con Él, sin tener que hacer nada, pues ya tú sabías, un poco habías ayudado, ¿no? Claro. Ahora, ¿tienes que pasar mucho tiempo en la meditación? No necesariamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú meditas mucho y Dios ve que tu alma está lista, va a llegar un momento en que te va a secar y ya no vas a tener ideas. Que fue un poquito de lo que hablamos la semana pasada, antepasada, que hicimos el programa, ¿no? Ajá. De la, Sí, de porque la Dios oración. te va desolando. de la Dios te desolación. va diciendo, ya no es por ahí, entonces te la quita. Porque como si tú de niño quieres comer papilla, que es buenísimo, las papillitas de bebé hay veces que son buenísimas, ¿no? Sí, sí. Pero llega un momento en el que la mamá le dice, ¿sabes qué, hijo? Ya no Ya te no. toca papilla, te toca empezar a masticar carne. Qué ¿Ok? interesante. Y entonces te quita la papilla. Y tú dices, pero estaba bien rica la papilla. Pues sí, pero la vas a poder comer una vez cada cierto tiempo. Y Dios te va marcando los ritmos. Ahora, hay gente que como lo que conoce es la papilla, no va a querer cambiar, ¿saben? O volviendo a nuestro ejemplo del parque de diversiones, solo conoce el carrusel. Pero el carrusel va a llegar un momento en que va a decir, no puede ser. Sí, ya Solo- me cansé, ya me basta. mareé. Sí, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Montaña rusa. Y entonces tienes que tratar de ir pasando al siguiente. Y te vas a dar cuenta porque ya no va a... Sí. A mí me gusta usar un ejemplo en la oración que no sé si se va a ver aquí. Pero, por ejemplo, si yo tomo en la oración, empiezo a ver un pasaje del Evangelio, ¿no? Y voy y fluye, pues tengo que seguir, porque mi corazón va bien por ahí, ¿no? Si en cambio llegas a un pasaje de la oración y como si estuviera del otro lado, ¿no? Y vas y le haces y no avanza, pues no es por ahí. Entonces, bueno, pues tal vez es por acá y fluye, muy bien. Y si no, pues de repente se detiene, pues no es por ahí. Tenemos que recordar que en la oración, un principio importantísimo que nos da San Ignacio es no tratar de agotar todo, sino saborearlo. En todos los temas, ¿no? Si el pasaje del Evangelio tiene 10 versículos, pues no tienes que acabarlo. ¿Qué tal si en el primer versículo te da para pensar y para pensar y para pensar, o para sentir y para sentir y para sentir? Ahí te quedas. Y ya, no hace falta terminártelo. Que eso también puede pasar, padre, con cualquier oración vocal que hacemos. Por ejemplo, el Santo Rosario, que a veces cuando ya el Espíritu Santo te va llevando a esta oración más intensa o más de meditación y después de contemplación, a veces te puedes quedar en el primer misterio, ¿verdad? Sí. Y estar pues rumiando ese misterio y contemplando. Después yo les digo, el rosario se reza, se ora, se medita y se contempla. Sí. O sea, pero está el mismo rosario, hay que contemplarlo, aprender a contemplarlo, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí en algún lugar el Papa Benedicto XVI decía que él no lograba terminar su rosario. Ay, qué porque hermoso. se iba, sí.
y ya puede pasar. Sí, sí. Yo a veces me voy o nosotros a veces nos vamos, pero para distracciones. Sí. Pero, por eso yo le decía al principio, ¿cómo nos preparamos pero para no pasa irnos? nada. San Juan Pablo II también decía que no hay peor rosario que el que no se reza. Claro. Entonces igual no hay peor oración que la que no se hace. Sí. Y entonces pues dejar ahí. Dices algo muy interesante, Cristi, que es que en una oración vocal puedes aplicar varios temas, claro, porque mientras vayas avanzando en tu vida de oración, pues la vas a ir aplicando a todo, ¿no? Ujú. Entonces al final de su vida, San Francisco de Asís, pues su vida era oración en serio, en serio, estaba en unión constante con Dios todo el tiempo, y la naturaleza le hablaba de Dios, y los hombres le hablaban de Dios, y Dios le hablaba de Dios, entonces todo le hablaba de Dios, pero porque era un grado de unión más adelante, que es en donde Dios ya tiene el control de todo. Él ya va esquiando o él ya va manejando la bicicleta o todo lo que quieran hacer. Que en teología espiritual se le llama, esto también Santa Teresa lo dice, no sé si San Ignacio, no lo recuerdo, que es el matrimonio espiritual, ¿no? Pues sí. Que es la unión de voluntades Sí, entre el hombre y Dios. Entre las vías, que está la purgativa, la iluminativa y la unitiva, aquí ya estamos en vía unitiva. Ya hay una unión con Dios. Sí. Ya no hay reglas, Exacto. porque estás tan unido a Dios que vas a hacer solo lo que Dios quiere. A eso queremos llegar, Padre. Todos. Si hablamos, por ejemplo, de las vías y la oración, generalmente en la oración purgativa, en la vía purgativa, perdón, van a tener sobre todo oración vocal, sobre todo. Porque estás luchando con el pecado, entonces todavía no te va a costar trabajo soltarte a rezar más y todo, ¿no? Vas a empezar también tu meditación en la oración, en la vía purgativa, que es mucho trabajo. Y aquí en la contemplación ya implica más iluminativa. No necesariamente, no tenemos que atarnos a las reglas, no tenemos que preguntarnos en qué vía estamos, no es necesario, pero puede servir. Tu director espiritual podrá irse dando cuenta de esto e irte acompañando también así. Sí. Y conocer un poquito de estos temas, vaya, ayuda. Ilumina, porque no retrocedes en lo que en el camino que ya empezaste a hacer en la vida de oración. Nada menos como lo hablamos la semana antepasada, ¿no? De las desolaciones. El saber esto que usted nos platicó la semana pasada y ahora, para mí es mucha luz, porque en el momento que lo vives dices, sigo, ¿no? Claro. No me detengo, ya no tengo estas consolaciones en la oración, entonces me aparto y me voy. Sí, ahora Cristi, justo. El reto que quisiera lanzar, o que ojalá pudiéramos lanzar a los que nos escuchan, es: no esperes a que se te acabe la oración mental, la oración más intelectual, y que te quedes como fuera de lugar para empezar a tratar de contemplar. Y desde ahora, pregúntale al Señor y vete poniendo en posición de contemplar para que Él pueda hacer, como que te pongas a disposición y decirle: Señor, mira, ya que estoy, ¿qué dices? ¿Le entramos? Y va a decir que sí. Muy bien, entonces ya damos ese salto. Sí, claro. ¿Cómo es ese? Y empezamos ese a contemplar. salto? ¿Y cómo se hace? Ok, solo una última paréntesis es, en la Lectio Divina, los pasos, pues están la lectura, la lectio, la meditatio, la contemplatio y la oratio. Primero es la oratio y la última la contemplatio. Ok. ¿Cierto, no? Pues no sé, como el Creo método que sí. sea, porque lo pueden Ok. cambiando. Y al final le pueden añadir la actio también, ¿no? El actuar. Entonces, es eso, es contemplar, pero ahora vamos a verlo aislado de todo lo demás, solamente la contemplación. Primera cosa, ¿cuánto tiempo y en qué momento se hace y cuánto tiene que durar la contemplación? Y la respuesta es, pues depende. Lo que sea, lo que puedas, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado, y lo dice el catecismo, a no esperar a tener tiempo para hacerlo, sino hacerte un tiempo. Claro. ¿Okay? Buscar hacerte un tiempo. En mi trabajo anterior acompañaba a algunos laicos a hacer ejercicios espirituales en la vida ordinaria. Y ahí, por ejemplo, el padre que los dirigía les decía: mira, haz 1 hora los domingos, ¿okay? Pero si quieren y si les hace mucho, hagan media hora los domingos, ¿okay? De dedicarle un tiempo a nuestro Señor y entrar. Puede ser cualquier otro día, pero empiecen por un momento fuerte a la semana. Sí se los recomiendo porque vale la pena, ¿okay? La oración vocal te permite, pues, decir 2 Padres Nuestros, una Ave María, lo que sea, en poco tiempo. Pero si quieres ya ponerte más en presencia de Dios, sea para la oración mental que para los otros tipos de oración,
sí vale la pena dedicarle un buen tiempo. La oración sabemos todos que es una relación de amistad, ¿no? El objetivo no es cumplir o tener un objetivo en sí mismo, sino relacionarte con alguien. No se trata de hacer algo, cumplir un checklist, sino estar en unión con el Señor y conocerlo y amarlo, ¿no? Es conocer más a Jesús para amarlo más y por lo tanto seguirlo mejor, ¿ok? O parecerte más a Él. Porque no puedes amar lo que no conoces. Entonces el objetivo aquí es conocer a Jesús, ¿no? Si por ejemplo yo quisiera conocer a Cristi, pues hombre, la primera cosa podría ser mandarle mensajes y preguntarle: hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿En dónde vives? ¿Cuál es tu hobby? ¿Ok? Y yo voy a saber todo de Cristi por mensajitos, ¿ok? Pero eso va a ser muy limitado. En cambio, ya ver a Cristi aquí en el programa, me dice, pues mira, es así, sonríe así, se viste así, tiene una mirada así. Entonces yo ya la veo más. Y si después le digo a Cristi, vamos a hacer apostolado juntos, pues voy a conocer todavía más, ¿no? O vamos a comer juntos, la voy a conocer todavía más. O preséntame a tu familia, la voy a conocer cada vez más. Pues lo mismo con Jesús. Podríamos conocer a Jesús solamente por datos, por lo que la iglesia me ha dicho, porque sé cuándo vivió, porque sé cuándo nació, porque sé a qué edad murió. O podemos empezar a verlo. Y la contemplación es como decirle, pues vamos a dar la vuelta al parque con Jesús. ¿Okay? Vamos al cine juntos. Y te sientas junto a Él con Jesús. Y entonces es bien curioso, porque mientras que en la meditación buscabas tener ideas claras, más intelectuales, como luces de, Jesús dice esto, acá es, Jesús mira así, Jesús me toca así, ¿no? O quiere. Jesús me es paciente así. Jesús, ¿saben? Y es increíble. Pues es otro nivel. Claro. Ahora, es otro nivel. ¿cuál es el problema? Que después les voy a hacer la advertencia. Sí. Sobre todo los que han hecho meditación van a tener mucha dificultad, porque van a medir la eficacia de su oración con ideas. Saqué esta luz, esta idea, aprendí esto, y acá no. Pero vamos a llegar. Entonces, ¿en qué momento? Pues búsquense un momento adecuado. Y en realidad es una oración simple. Por ejemplo, como decías del rosario, que es vivir el rosario con el corazón, igual a contemplación, ¿ok? Porque es una oración con el corazón que ya está, ¿no? No sé si les ha tocado que invitas a tu amigo a ver un partido o al cine, ¿no? Pero invitas a tu amigo a ver un partido y cuánto, aunque no estén platicando porque están viendo el partido, cuánto aprendes de tu amigo, ¿no? Porque grita y se apasiona y avienta cosas lo que hace, o está distraído y no le interesa, o está tranquilísimo. Pero aprendes mucho de tu amigo, aunque no estés hablando con él, viendo con él algo juntos, ¿no? Pues lo mismo con Jesús. O sea, es estar con Él. Claro, el objetivo de la contemplación es estar con Él. Estar con Él. No es pensar sobre Él. Sí. Aquí está la gran diferencia. Claro, y ese es el punto, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que muchas veces ponemos en duda si podemos estar con Él o no. Sí, porque no sabemos. Que se puede. Que se puede, y además, es que este ejemplo me encantó, lo de los amigos, porque yo veo, por ejemplo, en mi familia que les encanta el fútbol, ayer estaban viendo y antier, y están juntos, y llegan los amigos, etcétera, y ahí están juntos, y si no están juntos, si están en otro lado, se están mandando mensajito de que ya vieron, que se ya vio el partido, o sea, están, y no están hablando de tú y de mí, conociéndote, claro. Eso es una cosa maravillosa, o sea, que me interesa estar contigo. Claro. Y así es con Dios. Sí, yo y creo se que da ese pasito de la meditación. En una relación de noviazgo, por ejemplo, mientras más hables y compartas con otra persona, más la logras conocer, más la logras amar, ¿no? Entonces lo mismo con Jesús, exactamente lo mismo, porque es una persona viva, que nos ama, que nos busca en cada momento, que está siempre ahí, que quiere estar con nosotros. Entonces es simplemente responder a esa intención de Jesús. A ver, yo soy muy como esquemática, voy a preguntar algo. Sí, adelante. Digamos que en la meditación yo voy un poquito al tiempo de Jesús, ¿cierto? A desentrañar
el Evangelio, ¿no? Estoy ahí y trato de entender lo que pasó con la inteligencia. En la contemplación voy, pero a conocerlo no desde lo que ya está escrito, sino más como los sentidos internos, de alguna manera, con la parte sensitiva, de mirarlo, de escucharlo, y después, como en otro punto es, ven Jesús acá conmigo, ¿no? O sea, vamos al cine, vamos a andar en bicicleta, vamos a hacer estas cosas. Sí, es como si en la meditación fueras a leer lo que Jesús hizo y dijo. Uh-huh. ¿Okay? Y en la contemplación es como si fueras a vivir con Jesús qué hizo y qué dijo, uh-huh, cómo estuvo, en dónde estuvo y cómo lo hizo. Es vivirlo con él. O sea, ya no eres espectador, ya no saberlo, eres actor y espectador. Aquí uh-huh, participas. Claro. Y entonces lo haces tuyo más fácilmente. ¿Okay? Sí, sí. Bien, entonces, si tienen que contemplar algo, yo les recomiendo que contemplen a Jesucristo. Y si pueden contemplar a Cristo, ¿cuál es la mejor manera de contemplar a Cristo? En el Evangelio. Entonces, lo que decíamos hace un momento, si en este momento estoy siendo traicionado, pues busco un pasaje en donde Jesús fue traicionado. Uh-huh. Si en este momento me siento especialmente amado, busco un momento en el cual Jesús fue especialmente amado. ¿Okay? Y así en cada momento. Te pones como Juan. Por ejemplo, San Juan Evangelista en el costado de Jesús. Sí, claro. Etcétera. O si siento que necesito ser curado, Ajá, busco un pasaje en donde Jesús cura. Si me siento que no tengo claridad, pues busco de un ciego. Si me siento medio que estoy rechazado, pues busco de un leproso. Pero piénsalo y búscalo, ¿no? Uh-huh. Y pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, a ver, inspírame. ¿Qué pasaje? ¿A cuál vamos? Vamos, dime, Señor, ¿por dónde vamos? ¿Okay? Hay maestros de oración, bueno, sacerdotes o personas que conocen de oración que no sugieren este método. ¿Usted el abrir la Biblia en el Evangelio? No dije eso, dije eso. ¿Comentario? No, ¿es recomendable o no? Pues verifícalo. Okay. Porque miren, si tú abres la Biblia y de repente empiezas a rezar y se va tu alma fluye, pues entonces significa que sí. Okay. Si tú te vas y la abres y no te dice nada, okay, pues no era. Y ya, y lo cierras, ¿no? Okay. Y puedes sentir también en tu corazón qué tan tranquilo te sientes, qué tan en paz te sientes. Si en cambio te inquietas y dices, no, ¿qué es lo que digo que no fluye? Como que no avanza, sí. Pues nada, cambias. Claro, ¿okay? No lo forzas. Pues. Sí, no me refería solo a abrir la Biblia, pero preguntarle, Señor, a ver, ¿en qué momento lo viviste algo así? O sobre qué quieres que recemos hoy. Pero si tratar a Dios con dignidad, o sea, con la dignidad de un hombre vivo que se quiere relacionar conmigo. De un hombre Dios, claro. Claro, que existe, como un amigo, como decíamos en el ejemplo del amigo, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, escoger el lugar. ¿Okay? Mucho de la oración es hacer afectos. Entonces, si tú tienes esa iglesia en donde el crucifijo te encanta, o en donde la capilla del Santísimo se te hace súper agradable, o esa parte de tu casa en donde puedes rezar mejor, pues ve ahí, ¿de acuerdo? Y ponte en presencia de Dios. Olvida todo lo demás. San Anselmo en el prosoguión dice, deja todas tus ocupaciones, no, así como no seas tonto, no hay nada más importante que Dios, deja todo de lado. Pon tu celular en modo avión para que no entren más distracciones, aunque sean buenas, y dale un tiempo de tu vida a Dios, ¿no? Entonces ponte en presencia de Dios. En presencia de Dios, ¿qué significa? Reconocer que Él está presente, pues porque estás bautizado, porque Él está ahí. Si te puedes confesar antes, confiésate para estar en vida de gracia. Si estás en vida de gracia, no te preocupes por confesarte, pero ponte en presencia de Dios que viene a ti, que te buscó. Ya vino contigo a ver el partido, ya está ahí, ¿vale? Y luego, ponte en presencia de Dios con honestidad, ¿no? No tienes que aparentar, quítate cualquier máscara, ¿ok? No vengas ante Jesús a decirle, mira, Señor, qué bien me veo, porque yo soy perfecto, ¿no? Sino, pues, Señor, el Papa Benito XVI decía que tenías que desnudar ante Jesús en la oración. Entonces, mira, la verdad, estoy bien lastimado porque no estoy venciendo este pecado. La verdad, estoy triste porque me hicieron esto. La verdad, me falta un poco de esperanza, lo que sea, como eres, como estás, ahí te pones delante del Señor. Y luego con humildad, ¿no? Le pides fe, le pides esperanza, le pides humildad para reconocer que incluso esa oración va a ser un don de Dios. Claro.
tomas el pasaje de la Escritura, que ya con tener el Evangelio, que es la palabra de Dios viva, ya va a valer la pena, ¿no? Con frecuencia digo que no puede haber una oración mala delante del Santísimo. No puede haber una oración mala. Pues tampoco puede haber una oración mala delante de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Entonces ya estando con la palabra de Dios ya es ganancia. Hay veces que en la oración puedes no sentir nada. Confía. No te des por vencido tan fácil. Ujú. Sobre todo si estás en desolación. Sí, que ya Si ves que ya lo habíamos hablado, claro, que si estás muy inquieto, como que muy tentado, muchos malos pensamientos, si te vienen malos pensamientos en la oración, tú déjalos pasar y tú busca, ¿no? Insiste un poquito más. Si dijiste que ibas a rezar media hora, reza media hora. Si ves que te distrajiste y todo, reza 31 minutos, por favor, 32. No disminuye. No 29, claro, tú mantente ahí. Y luego inténtalo, ¿no? Confía en Dios. ¿Cuántos aprendieron a andar en bicicleta la primera vez que se subieron? Yo creo que pocos, ¿no? Y te tocó caer, te tocó insistir, y te tocó dejar la bicicleta y volver a tomarla. No es fácil, pero ya que aprendes ya puede fluir, ¿no? Entonces te preparas, tomas la palabra de Dios y empiezas a leer. ¿Sí? Empiezas a leer y la empiezas a vivir, ¿ok? Y pues si te parece, podemos tomar el Evangelio del día de hoy, que es para que vean que no está como demasiado rebuscado o así. Claro. ¿No? Entonces el Evangelio es del día de hoy, el lunes, es Juan 4, 43 al 54. Y voy a pasar a una parte más adelante, pero dice, había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Y de ahí Jesús va a empezar a hablar, ¿no? Pero podemos empezar, ¿no? Entonces había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Entonces imagínense, entra a la escena, ¿no? Y la puedes contemplar. Y entonces dices, a ver, ¿cómo vivía este funcionario real en el Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. O sea, el poder que habrá tenido este hombre, la capacidad, las riquezas, los lujos, seguramente no se tendría que haber sometido a nadie. Entonces lo puedes ver, ¿cómo se ve este hombre? ¿No? Pues se ve, no sé, se ve prepotente. ¿Cómo se ve? Se ve agradable, se ve humilde. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo habrá sido en su vida? Pero traten de ver a este hombre, ¿no? Y después vean a la parte que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm, ¿ok? Jesús había llegado a Caná de Galilea, ¿no? Y él tenía el hijo enfermo en Cafarnaúm, entonces en otra uh-huh. ciudad. Y oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Entonces piensen en este hombre que se está alejando de su hijo enfermo, ¿no? Podrá ser muy funcionario real, pero ¿qué necesidad habrá tenido? ¿En qué dificultad habrá estado para tener que dejar a su hijo, que tal vez y hacer hasta lo imposible porque estuviera bien, ¿no? Y entonces ve que Jesús llega, y ya ve que Jesús llega, pues va y va a buscar a Jesús. Y le pedía que bajase a curar a su hijo. Y ya entró Jesús a la escena. Jesús viene bajando, pasó de una región a otra. Uh-huh. Entonces, ¿cómo viene Jesús? Ve cómo viene vestido Jesús. ¿Okay? ¿Viene cansado? ¿Con quién viene? ¿Está solo? ¿Está acompañado? ¿Cómo están sus pies, sabes? ¿Cómo está la ropa que trae para el viaje? ¿No? ¿Es gruesa? ¿Es delgada? ¿Cómo está su cabello? ¿Cómo se ve su cabello después del viaje? ¿No? ¿Ya comió? ¿A qué hora llegó? ¿Cómo está? Y ponte en presencia de Dios y obsérvalo, y obsérvalo. Y esta es la parte más rica, porque vas a empezar a ver, llega, pues tal vez Jesús está cansado del viaje, no sabemos. Y llega este hombre, un funcionario real, y Jesús siempre promovía el amor a los pobres. ¿Cómo ve Jesús a este funcionario real? Y dile, Señor, dame la gracia de verte. Y entra a la escena y ve a Jesús mirando a este funcionario real. Es una mirada de amor. Jesús sabe lo que vive en el corazón, ¿no? Entonces, Jesús sabe la preocupación que tiene
Entonces, ¿cómo lo recibe Jesús? ¿Y por qué? Pues Jesús sabe que está esperando que le diga a este funcionario real. ¿Cómo lo trata, no? ¿Lo trata bien? Aquí dice que este funcionario fue a verlo y le pedía que bajara a curar a su hijo. Entonces significa que Jesús le dio tiempo, ¿no? Que lo dejó que le hablara, que le prestaba su atención. Entonces ve a Jesús haciendo todo esto con este desconocido, ¿no? Con este que tal vez habría sido rechazado en otro momento. Y lo escucha, ¿no? Ve Jesús qué hace cuando este hombre le está diciendo que su hijo está muriendo. ¿Okay? Entonces que su hijo está muriendo, la angustia que tiene, la preocupación que tiene, ¿qué hace? ¿No? Mira, se pone interesantísimo, ¿no? Porque Jesús le va a decir que le va a hacer un acto de fe, le va a hacer tal, y tú puedes seguir contemplando todo lo que quieras. Pero estás en la escena. Estás en la escena. Entonces, ¿qué pasa? Tú terminas de rezar, ahora es una probadita, casi una broma, ¿no? Lo que acabamos de hacer, aunque ya te puedes sentir en presencia de Jesús, y te puedes sentir maravillado por su mirada, y maravillado por cómo acoge a este hombre, por su bondad, por su paciencia, y al mismo tiempo por la verdad con la que lo trata, ¿no? Porque te das cuenta que no le dice, sí, hágase, ¿no? Sino que le dice, ¿y tú crees? Y estimula su fe, y lo hace trabajar, y no desprecia que haya venido. O sea, una cosa increíble que vamos a aprender es que Jesús trata a cada quien según lo que necesita. Entonces es una oración maravillosa. Y vas cerrando tu oración. Entonces, gracias, Señor, porque está llegando mi media hora. Entonces le dices gracias y ya, y te vas. Es importante que en algún momento después regreses a ver qué te dijo Jesús y cómo lo vivimos. ¿Qué aprendiste de él para capitalizar un poquito lo que te dio? Porque si no lo vas a aprender, pero no sé, puede ser intuitivo, entonces asimilar mucho, pero vale la pena también un poco materializar lo que aprendiste de Jesús. Entonces, ¿qué aprendimos en esta oración, Cristi, por ejemplo? ¿Qué me diría que aprendimos en esta oración de Jesús? Así con los 30 segundos que le dedicamos. Por ejemplo, pues la bondad de Jesús, sí, la misericordia, el estar con este hombre y sentirme yo también ahí. Claro. Yo sé, por ejemplo, que Él está conmigo y que está en una necesidad de este hombre y que yo en este momento si tengo una necesidad, Él también va a estar conmigo. Justo, exacto, óptimo. Sacó 10, Cristi. Y por ejemplo, si podemos tener ahí, eso para que nos escuche, regresar sería después de la media hora, tener como una bitácora, un cuadernito, algo para escribir lo que me dejó. Pero eso es después de la media hora. ¿Por qué te sirve? Por el tiempo que has destinado. Porque tal vez en esta oración me dijo, yo estoy siempre contigo. Y tal vez rezo después y me dice, yo estoy siempre contigo. Y rezo después y me dijo, yo estoy siempre contigo. Y hay veces que cuando no nos sentimos acompañados, no nos damos cuenta que Él me está diciendo que está siempre conmigo. Y me lo ha repetido tanto. Entonces, cuando revisas tus notas dices, pues es que, Señor, me has estado diciendo que estás siempre conmigo. Y entonces le dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo siento? Y entonces empiezas a hablar del tema, ¿no? Pero Dios te va a estar hablando siempre a lo que necesitas. No te va a inventar, ¿no? O sea, con esta oración no nada más es saberse amado, sino es sentirnos amados. Y el sentirnos amados es la diferencia en todo. Por ejemplo, un padre de familia puede decir, tengo a mi hijo enfermo, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo me está tratando Jesús en este momento? Y puedes pues, compadecerte y vivirlo como, pues mi hijo está lejos, Jesús está en otra ciudad. Tú puedes sentir esa diferencia de distancia, el no entenderlo, la necesidad, la urgencia, pero ya puedes ver, y Jesús me está pidiendo fe. Claro que te está pidiendo fe, para que lo vivas, para que lo necesites, ¿no? Para que sea una ocasión de redención y no nada más una maquinita en donde te vengo a meter 5 pesos y me das algún dulce, ¿no? Claro. Entonces, no es irle a pedir un milagro, sino una relación de amor con Jesús por mi bien para llevarme al cielo, ¿no? Entonces es increíble, espectacular, a mí me encanta. Sí, y además también una de las peculiaridades de la oración contemplativa es salir un poquito como del tiempo, ¿no? Sí. Como que esa acción preparatoria que usted recomienda también ahorita, que es ir a un lugar especial de tu casa, o si es en la Capilla del Santísimo, o si es
en recogimiento en alguna zona, eso ya es una preparación que Sí. te va llevando hacia ese punto para pues desconectarte un poquito de lo que estás viviendo en el presente, salir como de este presente, pero siendo el presente. Claro, O sea, no se trata de evasión, sino de por ejemplo, ir Cristi, al tiempo de Dios también. si fuese la primera vez que te estoy viendo, Ajá. ¿ok? Y es la primera vez que llego, pues te voy a decir, hola Cristi, ¿qué tal? Y te voy a dar la mano y todos muy formales, ¿no? Tal vez la segunda vez ya voy a llegar, Cristi, ¿cómo te va, no? Y la tercera vez, y tal vez a la vez 25 que tal, pues me voy a decir, ¿sabes qué? Me voy a quitar el saco porque qué calor hace. Y mientras que la primera vez me iba a aguantar el calor, aunque, Muchísimo. ¿me explico? Y cada vez se hace más natural. Perdón, el ejemplo es muy básico, pero... Pero así son las relaciones humanas Pero con también. Jesús va así. Y a veces no hacemos eso con nuestro amado Jesús porque lo vemos como que tú estás allá en el cielo, yo estoy Justo. aquí y hay un abismo de diferencia y de separación y ahí nos quedamos. Claro. Y entonces de Y repente... esto nos acerca. como usando tu ejemplo de rezando el rosario, pues entonces llegas y la ascensión de Jesús. Y lo estás rezando, pues Jesús, o sea, amigo, ¿y por qué te fuiste, no? ¿Y por qué me dejaste? ¿Y por qué no te quedaste materialmente? Yo te quisiera ver aquí en la tierra. ¿Por qué decidiste alejarte, no? Y entonces vas platicando con él y vas así. Entonces se vuelve una relación y cualquier momento se puede volver una ocasión para unirte a Jesús. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la etapa de unión con Jesús en la cuarta semana o en lo que tú quieras, ¿no? En la vía unitiva o en la En el matrimonio oración de espiritual. quietud, en como lo llame cada santo, ¿no? Entonces ahora estás preparándote para poder llegar ahí, ¿va? Sí, qué maravilla. Entonces, yo diría que es como pasar, pues, de la mente al corazón. Claro, Es como un ascenso, aquí parece descenso, pero es un ascenso, y eso es muy difícil. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Decía la semana pasada fue un retiro con un sacerdote muy hermoso. Dice, ¿cuál es la distancia más grande Larga, que existe entre la mente y el corazón? Por eso digo, se dice fácil, pero no... Es muy fácil si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pero el saber, ahora que usted nos lo pone como más esquemático, Padre, yo creo que podemos empezar a dar esos pasos. quisiera terminar con un consejo que da San Ignacio de Sí, Loyola, que es una metodología que él llama aplicación de sentidos. Y que es como es un poco forzada, pero cuando tienes que aprender te puede servir. Es como poner las vías del ferrocarril, ¿no? Y entonces tienes que seguir las vías del ferrocarril. Y es forzado y entonces lo vas a sentir forzado, pero ¿cuántos frutos da? Y él lo llama aplicación de sentidos. Y entonces, pues te pones en la escena y todo, y vas a leer el Evangelio, y lo primero que vas a hacer vas a ver. Y entonces, tú solamente vas a ver a este hombre que tiene el hijo enfermo, y lo vas a ver en la escena. Y lo vas a ver acercarse a Jesús. Y vas a ver a Jesús. Y vas a ver cómo lo mira, y vas a ver cómo está vestido. Lo vas a ver nada más. Después vas a escuchar, oído. Entonces vas a oír con qué tono de voz habla este hombre, con qué tono de tal, cómo es el desierto, qué ruidos hace el desierto, porque incluso el ambiente te va anímate a tocarle la mano, a ver cómo se siente. Él se va a dejar tocar siempre, ¿no? Anímate a ver cómo se siente la arena sobre la que está parado, cómo se siente el clima, ¿sabes? Tocar. Luego vas a oler, ¿ok? Vas a oler a qué huele, ¿ok? Huele a naturaleza, huele a miel, huele mal. ¿Qué hay, no? Si hay un leproso enfrente de ti, ¿a qué huele, no? Y luego, si puedes, pues gusta, ¿no? Gusta el vino de Caná, gusta el pan que acaba de multiplicar Jesús, gusta. Eso vas probando y es increíble porque aunque vas en los rieles del ferrocarril, aprendes muchísimo. Wow, qué maravilla. Sí. Yo ya me quiero ir a contemplar en este momento, Padre. Usted me llevó. Pues muchísimas gracias. Yo creo que no se agota el tema y da para más. Les agradezco a todos los que nos han escuchado. Les recomiendo que escuchen los programas anteriores que hemos tenido con el Padre Manuel Díez, porque vamos desentrañando esta, pues sí, teología espiritual para adentrarnos más en la oración. Y pues muchísimas gracias, Gracias Padre. a ustedes, fue un gusto. Que Dios los Estamos en bendiga. contacto. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.